Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate, en Localia Vigo, analizando lo que ha dado de sí el Pleno Municipal del pasado lunes. Por cierto, y que no se me olvide, el próximo domingo, y a partir de ahora lo haremos con todos los plenos municipales, el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana podrán ver en Localia Vigo íntegro este pleno municipal y, como decimos, pues el resto de plenos municipales que se celebren a partir de este mismo mes de julio. Bueno, la cita a las 9 de la mañana en Localia Vigo. Carlos, la palabra la tenías tú. Bueno, es cierto que han cambiado mucho las cosas en los últimos 9 años en esta ciudad, pero básicamente dos cuestiones, y lo decía en el Pleno. Una ha sido la política de humanizaciones, que ha permitido que los ciudadanos disfruten totalmente de la ciudad y que la ciudad se convierta en un punto de encuentro, y otro que ha cambiado mucho es la tasa cero para las terrazas. Nosotros evidentemente la mantenemos y la defendemos porque creemos que ha sido, y quiero tratar de resumir, porque creemos que ha sido capaz de mantener el empleo, que ha sido capaz de mantener los negocios y que a la vez, inclusive, el empleo se ha incrementado, pero también porque ha acercado la ciudad y la forma de convivencia a los ciudadanos. Y en este sentido yo creo que fue una idea magnífica que los empresarios aprobaron, y cuando la señora Muñoz dice de estar entre las ciudades importantes, fíjese si estamos entre las ciudades importantes, que la primera que puso la tasa cero fue la ciudad de Vigo, reconocido por todo el mundo, y luego otras ciudades fueron implementando una tasa parecida, pero no como la nuestra. Nosotros defendemos lo que hemos hecho en relación con esta ordenanza, defendemos la política que estamos llevando de control, y es cierto que todo es necesario de mejora, porque es verdad que las cosas han evolucionado y demás, y en ese sentido nosotros habíamos anunciado que estábamos trabajando en una ordenanza de terrazas y hemos tenido muchísimas reuniones con el sector, y yo lo decía en el Pleno coloquialmente, estamos un poco hartos de que aquellos temas en los que sabe la oposición, el Partido Popular, que estamos trabajando, vengan como salvadores de la patria a decir hay que hacer una ordenanza de terrazas cuando están sabiendo con el retorno por todos los sitios que así lo estamos haciendo. Y además es que es mentira que a ustedes les preocupe la ordenanza de terrazas y que a ustedes les preocupe la situación de la hostelería. Esta es una moción que se presentó en enero, que literalmente lo que ustedes proponen es que en primavera hubiera un avance sobre este tema, y como no tienen otra moción para presentar el día 4 de julio, sacan este tema. A ver, seamos serios, seamos serios. La ordenanza ha contribuido, y la tasa cero, sobre todo de terrazas, para mantener empleo, para crear empleo y para crear una situación en la ciudad que todos los que hemos vivido en esta ciudad desconocíamos, y era esa inmenso disfrute de la ciudad que tienen los ciudadanos. Nosotros tenemos muy avanzado, casi cerrado el texto. Hemos hecho innumerables reuniones con los empresarios del sector y con asociaciones de vecinos. Y claro, sí, tranquila por el plazo. Es que yo estoy esperando por el plazo para la reversión del hospital privado. Un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué plazo me va a dar para la reversión del hospital privado? ¿Me va a dar algún plazo? No hay ningún hospital privado. No hay ningún hospital privado. Ya sabemos que a usted le gusta lanzar balones fuera. No tienen un plazo, señor Font. No sabe cuándo la van a sacar. No saben cuándo la van a sacar. Ni una planificación. Están en el gobierno, no hagan oposición. Están en el gobierno, señor Font. Por favor, dado que me pide plazo, fíjese, vamos a consumar un área metropolitana que llevamos esperando 20 años gracias a ustedes con ese retraso. Por lo tanto, mire, precisamente por toda la complejidad de la que usted hablaba, por todos los elementos que juegan en una ordenanza de terrazas, por eso hay que hacer un texto en condiciones. Por eso no se trata de hacer como hacen ustedes, la improvisación, salir rápido con un texto y punto. No, estamos confeccionando una norma que se ajuste precisamente a todos los vectores y a todas las situaciones de las que ustedes hablaban. Por lo tanto, sin dar ningún plazo, pero diciendo que está prácticamente totalmente cerrada, vamos a modificar una norma ajustándola a los tiempos para su cumplimiento, pero sobre todo en la reafirmación, y eso no lo dice el señor Font, lo dicen los empresarios de la hostelería, por mucho que le duela al Partido Popular, y es que la tasa cero, precisamente por la implantación
de la ley antitabaco y demás, ha conseguido detener la caída de los negocios, ha conseguido detener la caída de empleo y, como decía yo en el Pleno, y es lo mejor que se puede decir, he oído a muchos empresarios de hostelería trasladarle al alcalde que gracias a esa tasa cero se ha podido contratar a nuevas personas en el sector de hostelería. Creo que eso es lo que nos debe de guiar a todos. ¿Mantiene esa nueva ordenanza de la tasa cero? Sí, por supuesto que sí. Elena. Bueno, yo creo que... Son cuestiones diferentes. Perdón un minutito solo. La ordenanza regula todo lo relacionado con la implantación de las terrazas, su vigilancia, su configuración y demás. La decisión sobre el tema de las tasas es complementaria, pero aparte, y sigue formando parte de nuestra política el favorecer al sector de la hostelería. Las tasas que tienen que pagar los hosteleros no está incluida dentro de esa ordenanza. No, quedó. De acuerdo. Yo creo que son otra ordenanza distinta, que son las ordenanzas fiscales en las que entenderán que mantendrán Yo creo que en la intervención del señor Font se ha visto claramente la coherencia del gobierno municipal. Es decir, no, la ordenanza está prácticamente cerrada, pero no vamos a comprometer ningún plazo. Cuando algo se está prácticamente cerrado, se tendrá un diseño. Por cierto, nos tenemos que fiar de lo que nos dicen ustedes, porque desde luego con los grupos de la oposición, para no variar, no cuentan ustedes absolutamente nada para elaborar esa ordenanza, ni ha habido ni una sola reunión y no ha habido desde luego ni una sola comunicación. Desgraciadamente ya estamos acostumbrados, señor Font, a que esa es su forma de trabajar. Realmente me gusta mucho escuchar al señor Font y escuchar al gobierno municipal hablar de las bondades de establecer bonificaciones fiscales. Ya nos gustaría que esa misma política que ustedes dicen que tan buenos efectos ha traído en la ciudad y que tanto ha beneficiado a los hosteleros y a los comerciantes, pues la aplicara en otros tipos de impuestos que maneja el gobierno municipal, sobre todo cuando tenemos en el año 2015, como hemos tenido, 22 millones de euros de superávit que no han sido ustedes capaces de gastar en nada. Y evidentemente, bienvenidos a lo bueno que son las ordenanzas, las bonificaciones fiscales. Nosotros, desde luego, apoyamos que haya bonificaciones fiscales. Hemos planteado en las alegaciones al presupuesto que se le bajaran los impuestos a los vigueses y ustedes se los han subido. Yo creo que después de esta reflexión que acaban de hacer y después de lo contentos que están con esa bonificación, esperemos que haya nuevas medidas en materia fiscal bajándole los impuestos al resto de ciudadanos y no solamente a los hosteleros. ¿Pero qué me dice de los vecinos, señor Font? Los vecinos, sí, los vecinos que se quejan y que vienen al grupo municipal a quejarse por los ruidos, las molestias. ¿Qué le dice usted a los vecinos de Montero Ríos, a los vecinos de la Alameda, que no han hecho otra cosa que trasladarles sus quejas y ustedes todavía no han tomado ni una sola medida? Hay que actuar rápidamente cuando hay problemas, cuando hay vecinos que están sufriendo, desde luego como estos vecinos, muchísimas incomodidades y muchísimas distorsiones porque ustedes no han modificado la ordenanza y porque además no hacen cumplir la ordenanza que en este momento está vigente. Y por eso les pedíamos que hay que tomar medidas. Por supuesto que creemos que en este momento y en las alturas en las que estamos y al ver su inacción y al ver su lentitud, porque son muy lentos a la hora de tramitar y a la hora de gestionar, hemos decidido que una moción que ya habíamos presentado en enero y que nos habían dicho que ya estaba ahí la ordenanza, pues en el mes de junio hemos dicho, ya no podemos esperar más, ahora tenemos que llevarla al Pleno y tenemos que hablar donde se hablan las cuestiones importantes para la ciudad, porque yo entiendo que a ustedes les gusta mucho hablar del Gobierno de España, hablar de la Xunta de Galicia, hablar de todo menos lo que le interesa en este momento a los vigueses y a las viguesas y los que le afecta en su día a día. Y este es un tema importante, igual que lo es la ordenanza que regula los mercadillos, que yo creo que también podría usted aprovechar para decirnos si también está prácticamente cerrada y por tanto no tienen un plazo para tener una ordenanza de mercadillos, porque hay muchos comerciantes y además muchos hosteleros de determinadas zonas de la ciudad, como Bouzas, que están sufriendo su absoluta falta de gestión en este tema y sus despropósitos en este tema y un paso para adelante, dos pasos para atrás, porque estamos haciendo las cosas sin pensar y desde luego sin contar con los principales afectados por este problema. Gracias, Elena. Rubén. Bueno, o proceso de humanizacións que viu Vigo, para nos mal chamadas humanizacións, basicamente o proceso de eliminar o aparcamento en superficie, que será o gran kit do proceso. Eliminamos o aparcamento en superficie sen ningún tipo de alternativa que non sexa o uso dos aparcamentos privados. Con iso
Con esa excusa é certo que eliminando o aparcamento en superficie algunhas beirarrúas anchearon, hai máis espacio nas beirarrúas, por lo tanto poderíamos entender que a cidade de Vigo máis accesible ou polo menos que as beirarrúas teñen un tránsito máis normal para unha persoa, un transeúnte ou unha persoa con dificultades de mobilidade. Pero se este espacio que gañamos no ámbito urbano permitimos que se xa ocupado sen ningún tipo de control por terrazas descontroladas, pois entón o concepto de humanización creo que desaparece. Ademais, estamos a maior parte das grandes humanizacións que se fixeron en Vigo se ocupa parte da beira rúa con macetas, con adorno floral e vegetal, e, polo tanto, se a maiores non damos unha solución a esa ordenanza, pois estamos ocupando, de feito, un dos problemas non só da nosa cidade, un dos problemas que se están anunciando nos grandes cascos os centros das cidades é precisamente a utilización do espacio público e a diminución de capacidade, incluso mobilidade da cidadanía. Por tanto, eso tenemos que resolvelo. Temos unha ordenanza que di que por debaixo de 5 metros dúas filas de cadeiras e de sillas e de mesas non poden existir. Bueno, pois teremos que adaptalo, porque por debaixo de 5 metros sí que hai terrazas dese tipo. E logo, sí que nos pedimos que isto non é da noite a mañán facemos unha ordenanza, non, aquí hai moitísimas cuestións que se poñen en riba da mesa. Unha delas, por exemplo, ten que ver con aspectos estéticos. Esos nas concellerías de urbanismo, na xerencia de urbanismo, terán que decir cal é o color, o tipo, a morfoloxía das sillas, de todo o que se poña na vía pública, porque non vale poñer azules, amarillas, rojas, porque eso ten que hormonizarse. Terá que ser diferenciado o casco histórico dos cascos históricos de Vigo do resto da cidade. Eso require un traballo que nós, dende logo, descoñecemos esta feito, porque, dende logo, non hai ningún tipo de criterio a hora de instalación de veladores, de toldos. Os toldos teñen que ser en determinados ámbitos urbanos todos dunha mesma cor. En cidades que teñen cascos históricos, incluso a rotulación dos recintos hostreiros ten que ser unha mesma morfoloxía. Nos aquí en Vigo vemos que isto é unha tarifa plana absoluta. Logo a cuestión da tasa cero. Bueno, se queremos botarlle unha axuda ao sector da hostelería, xerador de emprego, bueno, nos últimos anos non tanto como noutros, pero sigue sendo un sector que non xenera emprego de calidade. Moitas veces incluso nos recibimos miles e miles de denuncias de recintos hosteleiros onde as jornadas laborales son interminables e onde gran parte do personal moitas veces ni siquiera cobra por esas horas. Estamos de acordo coas bonificacións, por suposto, pero a bonificación ten que ter retorno. E teremos que establecer cal é ese retorno. É retorno de emprego, é retorno de a maior ocupación do espacio público, maior pago, e logo non teremos, decíamos, ningún problema en que esa ordenanza regule dunha maneira normal as bonificacións a cambio de emprego. Carlos, para rematar o debate. Sí, remato. Estamos trabajando con prudencia, estamos trabajando de una forma acertada y además se sabe que estamos en contacto con los empresarios de Montero Ríos. Llevamos tiempo hablando precisamente sobre aspectos estéticos y todas las cuestiones relacionadas con el tema de las terrazas. Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo en ese sentido un trabajo serio. Y bueno, es muy fácil el hacer este discurso, ustedes son lentos, ustedes son rápidos y demás. Estoy completamente seguro que si no hubiéramos implantado la tasa cero, que si no hubiéramos llevado a cabo las medidas que estamos llevando, se estaría hablando de que somos un desastre en materia de empleo, de que hay un sector al que hemos abandonado. Pues miren, la mejor satisfacción es que es el propio sector de la hostelería, porque ustedes también hablan desde el PP, desde el Partido Popular, mucho de turismo, de tantas y tantas cosas que hay que hacer. La mejor satisfacción que llevamos es que el sector de la hostelería aplaudió esta tasa cero, que es el propio sector el que dice que ha contribuido al tema del empleo, y claro que no me olvido de los vecinos. Para nosotros la conciliación con el tema de los vecinos es absolutamente fundamental y se lo pueden decir a ustedes tranquilamente todos los empresarios del sector de la hostelería. No hay reunión que no tengamos en la que no hagamos el llamamiento al sector para el cumplimiento de esta ordenanza y para que no haya incumplimientos permanentes. Y debo de decir encima que encontramos la comprensión de los directivos del sector y hacen un llamamiento a sus afiliados y asociados para que esto sea así. Por lo tanto, yo creo que lo que no se puede hacer, señora Muñoz, es demagogia. No se puede hacer una moción que la presentan ustedes cuando quieren. La presentaron en enero y la han debatido cuando ustedes han querido. Y que ahora quiera concluir este debate con el tema de los mercadillos me parece ciertamente penoso. Porque mire, el tema de los mercadillos debería de ser usted muy prudente.
tema de los mercadillos fue un tema de seguridad, en el que el gobierno municipal lo que pensó fue en garantizar la seguridad a las personas que iban a los mercadillos. En esta ciudad hubo un ametrallamiento, como si fuera una película de acción. Eso lo hubo en esta ciudad. Y nosotros, en colaboración con la Fiscalía, esta, la que usted mencionaba anteriormente, hemos dado los pasos y con la subdelegación de gobierno para reactivar los mercadillos en el momento oportuno. Por lo tanto, no hagamos de verdad juegos de palabras, ni hagamos demagogia sobre cuestiones muy serias. Entonces, si me habla de terrazas, yo no he hablado de mercadillos, ha sido usted, señora Muñoz, lo que ha sido necesario, el tiempo que ha sido necesario. Mire, hasta que nos han producido, déjeme terminar, hasta que nos han producido una serie de detenciones y hasta que no se ha garantizado lo que es la seguridad, este tema no se podía reactivar, porque estoy seguro que si hubiéramos sido imprudentes a la hora de abrir mercadillos en situación de inseguridad para los ciudadanos, ustedes hubieran dicho barbaridades. Por lo tanto, hemos actuado, cuando quiera hablamos de mercadillos, presente una moción. Otro día de verdad que hacemos un debate sobre este asunto. Carlos, damos por concluido ya este tema, porque hay otro tema del que queremos hablar, que queremos traer también a esta mesa de debate y que presentaban desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Vigo, desde FOAMPAS, en el propio pleno municipal, y es la situación de la división de las zonas escolares en la ciudad de Vigo. Se dan en algunas familias algunas circunstancias muy curiosas, peculiares, circunstancias en las que dos alumnos, por ejemplo, tengan que ir a centros distintos o un alumno tenga que ir a un centro que se encuentre fuera de la zona en donde residen sus padres. Vamos a ver qué era lo que decían desde FOAMPAS. Denuncian desde FOAMPAS situaciones como que muchas familias tengan que enviar a sus hijos a distintos centros educativos, a veces incluso situados en otras zonas de la ciudad, por lo que piden que este estudio para modificar la zonificación educativa venga tamén acompañado de un plan de transporte. Pedimos que se analicen os datos, capacidade dos centros, poboación e transporte, e que en función deles se ascriba cun único criterio, a maior proximidade posible ao lugar de procedencia. Sinalamos tamén que a adscripción debe ter certa vocación de permanencia, tendo en conta os trastornos que carrexe a unha familia que os seus fillos non asistan a clase no mesmo centro, situación da que xa somos testemuñas nos últimos anos. La iniciativa fue bien recibida y aplaudida por casi todos los grupos municipales, aunque el PP aseguró que la situación no es tan dramática y que la educación en Vigo funciona sin mayores problemas. Bueno, pues eso es lo que denunciaban desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres. Carlos, comenzamos por ti esta ronda de debate, si te parece. Sí. Para conocer la postura, decía el alcalde que enviarían a la Xunta de Galicia, a la Consellería de Educación, pues el parecer general del Pleno. Sí, nos pareció una intervención ciertamente muy sensata, muy didáctica y muy explicativa de un problema que sufren muchos padres a la hora de la adscripción de sus hijos a distintos institutos y demás, ¿no? Entonces aquí lo que se demandaba era relacionar, unir los centros con los institutos dentro de una transparencia y dentro de un conocimiento por parte de los padres. Y lo peor de todo, y lo decía la representante de FOAMPAS, es que se han ido tomando decisiones que luego han sido erróneas y se han tenido que cambiar. Y FOAMPAS en este sentido ha mantenido, como decía bien nuestra concejala de Educación, Olga Alonso, ha respetado todos los cauces. Pero sí es cierto que están denunciando una situación en las que a veces parece que por parte de la Xunta priman los intereses del transporte escolar o de los centros concertados, y por lo tanto hay que dar una solución a estas familias en las que lo que no tiene ninguna lógica es que haya distintas asignaciones en cuanto a hijos, en cuanto a personas de las mismas familias. Por lo tanto, yo creo que aquí la Xunta debe de tomar en consideración lo que se debatió en el Consejo Municipal Escolar, lo que son los informes de la Junta Provincial de Directores y de los Inspectores, y esto no ha sido tenido en cuenta. Y claro, también fue de traca la intervención de la representante del Partido Popular diciendo que la educación está muy bien en Vigo, cuestión que no opinan la mayoría de los ciudadanos, y sobre todo permitirse la licencia de que en Vigo no hay barracones, como si se hubieran planteado el que hubiera barracones. La verdad es que nos dejó a todos helados. Yo creo que se referían a la intervención que había tenido Rubén Pérez. Elena.
No, nos referíamos a que, yo no sé si fue el portavoz de Marea o fue la propia intervención inicial que se planteó la posibilidad o se dejó encima de la mesa que se estaban planteando poner barracones para los niños, una cuestión que desde luego en este momento es absolutamente falsa, no se está dando ninguna clase en ningún tipo de barracón, pero es que nosotros partimos del hecho de que hay una evidencia en esta ciudad y es que tenemos que hacer y es necesario hacer, y ahí desde luego nuestra intervención iba en esa línea, hacer un análisis de la situación que hay en este momento en la ciudad y que es necesaria una planificación. Todos los que somos padres sabemos que es importantísimo garantizar para nuestros hijos la mejor asistencia educativa y además facilitar el acceso a todos los centros educativos. Pero esta ciudad tiene un problema que se puso encima de la mesa el otro día en el Pleno por el Partido Popular y es un problema de demografía, un problema de niños y de jóvenes, porque tenemos zonas de la ciudad en las cuales no hay prácticamente niños y otras zonas de la ciudad, como es el caso de Navia, por ejemplo, en el que bueno, pues hay una gran natalidad y por tanto hay una necesidad de centros educativos. Y lo que hay que hacer es trabajar para reorganizar todos esos centros, porque no tiene sentido que tengamos centros educativos como por ejemplo en Valladares prácticamente vacíos, con aulas en las que no hay niños y otros centros que estén masificados. Y ahí entra la inspección educativa y son funcionarios públicos, para los que pido desde luego respeto, los que desde esa inspección educativa hacen un análisis de las necesidades de los centros y los que deciden las reubicaciones. Yo quiero recordar que hace 2 años, consciente de esta situación, Educación, la Consejería de Educación y los técnicos de la inspección educativa presentaron una alternativa a FOAMPAS, conscientes de este problema, para distribuir el alumnado de la manera más consensuada posible. Y esa propuesta que se puso encima de la mesa no fue contestada. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, 2 años después, estamos en la situación que estamos y es necesario que hagamos un debate serio y desde luego sosegado y alejado de la demagogia, porque hay mucha demagogia en este tema por parte del Partido Socialista y por parte del Gobierno municipal, porque si tan preocupado está el Gobierno municipal por la educación en esta ciudad y por la capacidad de los centros educativos, me imagino que se alegrará que hoy mismo sale la licitación para ampliar el Instituto de Teis, en la que hacía también mucha falta, y que la Xunta de Galicia ha apostado por esa ampliación y está en el DOGA esa ampliación y esa licitación en el día de hoy, y nos dirá el señor Font cuándo van a ceder el terreno, propiedad municipal, que llevamos meses y meses esperando para poder ampliar el colegio de Navia, porque primero cambiaron el uso y ya decían que se podía ceder. Hay que ir concluyendo, porque sí, después, tenemos que ajustarnos a los solo tiempos. Es un matiz para que, a ver si nos puede aclarar el señor Font. Primero cambiaron el uso y ahí decían que se podía hacer sin ceder. Segundo, segregaron hace 10 días y volvieron a decir que ya estaba a disposición de la Xunta. A ver, hay que ser un poco más serios. Si les interesa la educación, cedan los terrenos de Navia. Señor Font, hay que trabajar. Pues si se lo han explicado en la Gerencia de Urbanismo, usted y no va. hay que ceder el terreno. Y hay que ceder el terreno. Gracias, nosotros Elena. Somos un equipo. Nosotros somos un equipo, no como ustedes. Bueno, Rubén, que se nos acaba el tiempo. Desde logo, moi brevemente, é rotundamente certo que ante o futuro, xa non é un futurible, pero xa é futuro do barrio Vigués de Navia, donde hai casi 3.000 nenos entre 3 e 11 anos, as opcións que o Goberno da Xunta de Galicia lle está dando aos docentes dos colexios, porque yo transmitiu así un alto cargo da Consellería de Sanidade, que bueno, que aquí máis ou menos podemos meter 1.000 nenos e de non entrar, pois podemos habilitar barracóns. Eso está denunciado pola comunidade escolar e polos profesores, que en algún momento algún cargo, efectivamente funcionarios, pero que funcionarios que moitas veces funcionan cos criterios mercantilistas e de aforro de costes da Xunta de Galicia. Se traslada esa cuestión porque non hai unha previsión por parte do Goberno da Xunta de Galicia de un novo instituto no barrio de Navia, que sería o lóxico, completar o ciclo escolar, escola infantil, escola de primaria e instituto. Nos pensamos que hai que facer un novo porque hai casi, decimos, é a pirámide de poboación, están os datos do Instituto Galego de Estadística, 3.000 nenos entre 3 e 11 anos que son un boom demográfico que non vive prácticamente ningún barrio no Estado español. Creo que somos dos poucos barrios, o barrio de Navia, que ten ese boom demográfico nos próximos anos. E se a opción é Valladares ou a opción é fora do ámbito territorial, pois entón falaremos de outra cousa, porque que eu sepa, a educación é obligatoria
universal e, polo tanto, teremos que dotar en todos os barrios de Vigo, independentemente da progresión demográfica deses barrios, que pode cambiar por determinadas cuestións. Imaginemos unha ampliación do polígono de Valladares en 10 anos coa chegada de novas empresas de automoción, que isto sabemos que non vai a ser así, pero temos Portugal, e de repente pois hai un aumento da población rápida. Pois que pasa? Temos o sistema escolar pensado solo a curto plazo, por tanto hai que terlo a longo plazo. Segundo, a zonificación. Eu son padre primerizo, a primeira vez na miña vida que teño que buscar centro escolar para a miña filla, e o 50% da oferta que se nos poñen en riba da mesa é privada e concertada. Eu non quero un centro privado nin concertado que este sendo ofertado por parte do sistema público educativo, porque non creo na educación concertada. Por lo tanto, que se nos quite esa opción, no momento que se quite esa opción, estamos ao 50% en algunhas zonas de Vigo. E logo sí que é certo que os criterios de transporte e os criterios de determinadas empresas de transporte privadas concesionadas están primando tamén en determinadas cuestións que teñen que ver coa zonificación. Isto é o exemplo, por iso digo que os consellos municipais son moi bons, é o exemplo dun bo traballo dos pais, un bo traballo da comunidade educativa que nos traslada aos poderes políticos, aos grupos municipais e ás administracións unha solución. Eu creo que é bastante aceptable o que nos está apoyando FOAMPAS en riba da mesa. Carlos. Yo, que me disculpen las interrupciones, pero es que de verdad, cuando se dicen determinadas cosas es que no me puedo contener, porque se está explicando por parte de la concejala de urbanismo todo lo relacionado con lo relativo a la cesión de la parcela, y es que si no nos enteramos de las cuestiones y no atendemos a lo que se explica desde el gobierno, mal vamos. Ya sé lo que se me va a contestar, pero la educación es una competencia de la Xunta de Galicia. Y el tema es muy fácil, señora Muñoz. Si no quieren ustedes gobernar en la Xunta de Galicia, afortunadamente les queda muy poquito, díganlo y punto. Pero lo que es evidente es que todos los retrasos que se han producido en las mejoras y en las reformas de los centros son imputables a ustedes, que, como bien decía el portavoz de Marea, no están dando una opción a las necesidades educativas de esta ciudad, y vienen literalmente a responsabilizar a los demás, y en concreto a FOAMPA, y dicen que les presentaron una propuesta hace tiempo. Mire, yo decía al principio, la intervención de su representante fue sólida, fue muy mesurada, y hay un problema al que hay que dar solución. Y efectivamente se ha estado hablando de barracones, y efectivamente la concejala del Partido Popular se tuvo que defender de eso, porque lamentablemente en alguna ocasión se les ha pasado a ustedes por la cabeza. Por lo tanto, gobiernan ustedes. Estamos hablando de educación obligatoria y se pide algo tan razonable como un estudio en detalle, y creo que son palabras literales de la representante de FOAMPA, de que se estudie la proximidad para no caer en situaciones que son un agravio. Gracias, Carlos. Elena, un minuto nada más de turno, que se nos termina el tiempo. Sí, simplemente para decir que no le quepa ninguna duda al señor Font, ya que está tan preocupado, que desde luego la Xunta de Galicia y los funcionarios de la Inspección Educativa de la Xunta de Galicia analizan diariamente la situación y la planificación que es necesaria para esta ciudad, que desde luego nosotros mismos también estamos en contacto y le trasladaremos también toda la preocupación por parte de este grupo municipal, porque lo que queremos, insisto, y ya lo he dicho antes, lo que queremos es trabajar por los intereses de los ciudadanos, y ahí siempre va a estar desde luego este grupo municipal y va a estar el Partido Popular, y por eso no entendemos que, como siempre, ustedes sean tan beligerantes exigiéndoles a otra administración y se olvide de sus propias competencias, porque aquí las administraciones públicas, cada uno tiene su competencia, y hay que trabajar con lealtad y hay que trabajar en coordinación, y lo que no hay que hacer es utilizar determinadas cuestiones como arma política. Por eso yo le ponía encima de la mesa, porque me gustaría que nos contestaran, ya que no nos contestan ni en el Consello de Urbanismo ni desde luego en el Pleno, que nos dijeran cuándo van a poner a disposición, porque la Xunta de Galicia ya ha dicho que tiene el presupuesto, que tiene la intención y que quiere ampliar Navia, y ustedes todavía llevamos meses, y como para mover un papel tardan 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues resulta que primero cambiaron el uso, después han segregado, y ahora en la tercera fase, que es la cesión, todavía estamos esperando por ella. Señor Font, hagan también, para poder decirle a alguien lo que tiene que hacer, tiene uno que tener los deberes hechos, y ustedes tienen muchos deberes hechos por hacer. Pónganse a trabajar, insisto, dejen de hacer oposición de la oposición y gobiernen, que para eso les han votado los vigueses. Gracias, Elena. Bueno, Rubén, para concluir este debate. Só un apunte. Algo tenemos que facer tamén no plan xeral, no PSOM, sobre a cuestión educativa. Me explico. Se queremos
pretender volver a introducir un plan xeral que di que Vigo vai ter 450.000 habitantes no horizonte de 25 anos e, polo tanto, hai que reservar determinados espacios dotacionais, educativos, sanitarios, tamén temos que repensar a cidade. Nunha cidade que perde poboación, teremos que repensar tamén o urbanismo para que o encaixe educativo se xa o normal e o ponderado. Eu creo que eso creo sí que é unha competencia municipal, pero dende logo non vale de nada que un concello faga ese traballo, decida cales son os crecementos normais de poboación, cales son os crecementos normais de espacio neste caso dotacional educativo, se logo a Xunta de Galicia non executa os novos centros. E, por tanto, temos no noso plan xeral de espacios sanitarios e centros de saúde sen executar, por exemplo, de Bouzas. Por tanto, eu creo que entre as dúas administracións é certo que o Concello de Vigo non fai moito por cambiar ese modelo de cidade que decía que íbamos a ir os 450.000 habitantes e, polo tanto, aí terá que haber unha interacción. Pero antes tamén o Concello ten competencias en materia de diseño e eu creo que sí que bo que o novo plan xeral de Vigo inclúa centros educativos, polo menos na reserva dotacional, donde ahora mesmo non existe. Rubén, Elena, Carlos, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos no solamente hoy, sino una vez al mes, todos los meses aquí en Vigo Debate para tratar todos los temas de los plenos municipales. Feliz verano, no nos vayáis muy lejos, el pleno el 26, os recuerdo. Y a ustedes les recuerdo que sigan aquí en Localia Vigo y que este domingo podrán ver precisamente el pleno municipal a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 9:10 aproximadamente en Localia Vigo. Un saludo, feliz verano.